Muchas gracias. Buenas tardes por estar aquí hoy en la Cámara de Diputados. Quiero informar que, como ustedes saben, mañana vamos a tener comisión permanente. Estamos recibiendo las iniciativas que se van a enlistar y a presentar con toda la apertura para que todos los grupos parlamentarios puedan inscribirlas y podamos tener un ejercicio de trabajo importante. El día de hoy, martes, me he reunido con el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos para Mascotas. Este consejo agrupa a las empresas que de una u otra manera terminan siendo las proveedoras de millones de familias que hoy tienen una mascota. Según los datos incluso del propio gobierno, 7 de cada 10 familias en México tienen o tenemos una mascota, un animal de compañía, un ser sintiente. Y eso se vuelve importante en términos económicos y vamos a trabajar esta iniciativa para este año a efecto de que se aplique tasa cero en los alimentos para perros, gatos, animales de compañía, y también para que haya una deducción de gastos veterinarios y pues quienes tienen una mascota tengan un beneficio económico, porque claramente hoy pues hay un gasto familiar importante a propósito de quienes tenemos o quienes tienen un animal de compañía. Vamos a volver a presentar la iniciativa con la intención de que esta iniciativa se pluralice, pueda haber distintos partidos políticos que la acompañen, sabiendo que más allá de temas ideológicos, pues vamos a tener una responsabilidad económica, y si protegemos el gasto familiar, si protegemos a las familias en México, pues tendremos la posibilidad de que ese dinero se pueda emplear para otros temas importantes familiares, como puede ser la educación y evidentemente la salud. Es importante decir, vamos a construir esta iniciativa buscando que sea plural y poder sensibilizar a este cuerpo colegiado de esta Cámara de Diputados para que en la discusión del próximo año del paquete económico, pues las familias puedan contar con la posibilidad de pagar 0 impuestos en los alimentos de sus mascotas y la posibilidad de deducir los pagos que se le hacen a los veterinarios. Un tema que, por cierto, después de la iniciativa que presentamos este año, nos dimos cuenta que es altamente acompañado por las y los mexicanos. Si pudiéramos medirlo, digamos, en términos de comunicación, es de lo que más nos han contestado, más reciprocidad hemos tenido en términos de comunicación con la ciudadanía a través de nuestras redes sociales. Así es que, pues hoy tuvimos esta reunión, se llama CONAFAP, Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y Nutrición Animal. Y bueno, pues estamos a sus órdenes. Gracias, diputada. Empezamos con Francisco Rubio del Financiero TV. Gracias. Coordinadora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Quería algo? Gracias, está muy bien, gracias. A propósito de los perros y los gatos, me gustaría saber su punto de vista justamente de lo que sucedió el día de ayer en el Congreso de la Ciudad de México. Ahí usted póngale quiénes son los perros y quiénes son los gatos. Voy a tratar de atemperar esa pregunta, mi querido compañero, porque sí entiendo que es un tema importante, es un tema muy importante. Y sí creo que se necesita, con respeto por supuesto a las personas, a las y los legisladores, con respeto a sus cargos, con respeto incluso a los 3 órdenes de gobierno, sí creo que estamos obligados, quienes estamos en el servicio público, a prestigiar la política. Sí estamos obligados a que la imagen que reciba el ciudadano sea positiva.
en lo factible, que sea una imagen que genere acuerdos, que dé seguridad a las familias, que dé certeza de que el derecho humano a la salud se está protegiendo, que dé certeza de que tus hijos pueden ir a escuelas de calidad y de que cuando sean jóvenes y adultos van a tener un empleo bien pagado. Para eso los mexicanos pagan impuestos. Pues digamos, estas imágenes del Congreso de la Ciudad de México lamentablemente nos refrenda que cuando la tolerancia termina, pues la violencia emerge. Y yo desde aquí, desde la Cámara de Diputados, garantizo en esta Cámara de Diputados que todos los legisladores serán respetados. Lo decidí desde el primer día de mi presidencia y lo continuaré haciendo. Todos los legisladores tienen derecho a fijar su posición. Todos los legisladores tienen derecho, me guste o no me guste lo que dicen, tienen derecho a expresarse, a defender sus causas, a defender a su electorado. Cuando un legislador no respeta al otro, no lo reconoce, no le da su dimensión y la dignidad de su persona no es respetada, sucede un caos. Y eso es lamentable para el servicio público, para los legisladores, pero sobre todo para los ciudadanos que esperan de sus legisladores resultados positivos. Yo lo dije el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se deben respetar los derechos de los legisladores para hablar, para debatir, incluso para confrontar ideas. Lamentablemente, y lo digo, lamentablemente, estamos en un país con una alta polarización y esa polarización no está construyendo mejores cosas para la ciudadanía. Esa polarización no nos está dando más seguridad, esa polarización no nos está dando más medicinas en los hospitales, no nos está dando mejores carreteras. Lo que nos está dando es esa violencia ejercida y se debe detener, empezando por los propios servidores públicos. Yo garantizo a mis compañeras, a mis compañeros en esta Cámara de Diputados que siempre serán respetados. Yo no tengo miedo a que me tomen una tribuna. Yo no tengo ningún inconveniente en que las y los compañeros digan y fijen sus posiciones. Para eso es el Parlamento, para hablar, para debatir y para, en lo posible, construir a favor de México. Cuando los golpes ganan, pierden los ciudadanos. Cuando la agresión gana, pierde el Parlamento. No hay justificante, nunca lo habrá, para que un legislador o legisladora toque a otro. No lo hay. Yo tengo 28 años haciendo política y me queda claro que el tono puede subir, pero nunca llegar a la confrontación. México no lo necesita. Debemos desde los espacios públicos buscar esa paz que tanto se necesita en el territorio, en las calles. Lo que hoy debemos pues, generar quienes estamos en un espacio público, en un servicio público, quienes cobramos un sueldo del erario, esto es de los impuestos de los mexicanos, lo que debemos de generar es, primero que nada, un respeto al otro. No me importa si eso que está diciendo es compatible ideológicamente o no, yo tengo la obligación de respetarlo. Y yo lo digo de manera muy respetuosa, por supuesto, entendiendo
los distintos órdenes de gobierno en términos federales, estatales, pero yo espero que la imagen de los legisladores federales, que es el tramo que a mí toca, es esta responsabilidad que hoy tengo como presidenta, pueda demostrarle a México que sabemos hacer política de la buena y que nadie tiene derecho a intentar callar, limitar, detener a otra persona solo bajo el argumento de no estar de acuerdo, y mucho menos agredirla físicamente. Presidenta, voy a hacer la misma pregunta, me voy a tomar esa libertad que hice hace unos instantes con Ricardo Monreal. Las crónicas de los compañeros reporteros que cubren el Congreso local señalan que todo inició a raíz de que Morena metió de manera, dicen, por debajo de la puerta, una iniciativa para la desaparición, que ya se concretó, por cierto, del InfoDF. ¿Así sería acá? Meter iniciativas de último momento para que sean aprobadas. La información que yo tengo, porque digamos, investigué muy temprano cuál había sido el suceso, lo que me informan es que se presentó una iniciativa, que esa iniciativa se aprobó en comisiones. Esa iniciativa en comisiones tuvo dos reservas. La primera es que esta forma de transparencia que buscan realizar en la Ciudad de México tuviera un cuerpo colegiado. Esa reserva del cuerpo colegiado sí se aprobó. La segunda reserva de 2/3 partes para la aprobación de ese cuerpo colegiado no se aprobó. Posteriormente fueron al pleno de los 66 legisladores, y en el pleno lo que ya se había, digamos, construido, porque entiendo que incluso había votado el gobierno y la oposición habían votado a favor de, digamos, de que fuera un cuerpo colegiado y no fuera una sola persona el titular de esta nueva forma, digamos, de transparencia. Lo que ya se había ganado en comisiones o se había aprobado de manera plural, se intentó, digamos, quitar o modificar en el pleno. O sea, en realidad el tema de fondo, pues tiene que ver con primero una posición clara y pública a propósito de los órganos garantes de transparencia, cómo se conforman, cómo esas personas que teóricamente van a garantizar el derecho a la transparencia de los ciudadanos de la Ciudad de México, de la capital, va a ser uno o varios. Esa es una posición pública, política, y si me permites, quizás hasta ideológica. Esas diferencias no pueden terminar en una confrontación física. Me refiero a, debería de agotarse siempre, y más en estos espacios deliberativos. Para eso es un Congreso, para eso es una Cámara de Diputados, para eso es el Senado, para conversar y para que la ciudadanía se dé cuenta de quién defiende qué posiciones. Por supuesto, yo tengo personalmente una apreciación claramente personal a propósito de los órganos garantes, ¿no? Lo he dicho públicamente. A mí me gustaría que, por supuesto, fueran autónomos, independientes, no estuvieran dependiendo del Ejecutivo, no tuvieran, digamos, una subordinación jerárquica. Obviamente, lo que toca a los legisladores es fijar una posición y que México se entere en dónde están las posiciones públicas. Fue una modificación en el pleno, digamos, y entiendo que el reclamo es que ya se había avanzado un acuerdo y se retrocedió. Ese es el tema de fondo. Ahora, yo en la Cámara de Diputados he hecho todo, y también quiero agradecer a los coordinadores de los grupos parlamentarios aquí, he hecho todo para que no haya fast track, para que no haya albazos, para que no haya abajo de la mesa un acuerdo y después, digamos, por debajo de la mesa se incumpla,
para que no se avance y después se retroceda. A mí me parece que pues es importante que entendamos quienes estamos en estos espacios, que hacer lo bueno, lo honorable, siempre va a prestigiar y la ciudadanía siempre pues lo podrá reconocer. Las imágenes de ayer me parece que pues demuestran que si la tolerancia se acaba, si la tolerancia se merma, quien gana, lo que surge, lo que emerge es la violencia, y eso no lo debemos permitir en ningún rubro, ni en lo público ni en lo privado. Gracias. Siguiente pregunta, Fernando Damián, de Milenio. Gracias. Buenas tardes, Presidenta. Viendo las imágenes del día de ayer en el Congreso de la Ciudad de México, pues fue realmente penoso, lamentable lo que ocurrió. Este episodio amerita una condena, un llamado de atención de la Presidenta de la Cámara de Diputados con la autoridad moral que ese cargo le da a usted. Te agradezco las palabras a mi persona, pero lo que amerita es que la Cámara de Diputados se dé cuenta, analice y, por supuesto, en lo que a nosotros nos toca, lo hagamos honorable y bien. Lo que nos toca es cuidar, vigilar nuestro trabajo, nuestra comunicación, nuestras relaciones intergrupales. El respeto entre los grupos parlamentarios se hace necesario, porque una sola visión nunca le va a hacer bien a un país. Los acuerdos, el entendimiento, el no avasallamiento, la construcción entre todos siempre está documentado históricamente, siempre le va a hacer bien a una nación. Yo estoy obligada a decirlo porque lo dije desde el primer día de mi encomienda en esta Cámara de Diputados. Todos los diputados, todas las diputadas serán respetadas conforme a nuestras reglas, conforme a las posiciones de los grupos parlamentarios, conforme a los acuerdos de los coordinadores. Eso es hacerlo bien, y México merece que las instituciones den un mensaje positivo. La ciudadanía lo merece. Un segundo tema, Presidenta. Hoy por la mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Agencia Nacional de Aduanas destituyó a un funcionario de nombre Alex Tonatiu Márquez Hernández, era quien se encargaba incluso de las indagatorias sobre huachicol fiscal. A este funcionario lo despiden luego de que el pasado 4 de diciembre el gobierno de Estados Unidos le retiró visa. Si bien la Presidenta admite que no hay todavía una investigación abierta contra él, también dice que no va a ser tapadera de nadie. Le pregunto, ¿este es un buen mensaje para el país que se destituya a un funcionario en estas condiciones? Y si debe ser el primero de varios casos, porque se habla de hasta 30 funcionarios, servidores públicos en México, que pues les han quitado la visa norteamericana. El huachicol fiscal es una herida abierta en las instituciones de este país, porque lamentablemente nos demostró cómo distintas autoridades se pudieron poner de acuerdo para dañar, en estricto sentido, al erario, en estricto sentido a los mexicanos, porque es ese impuesto que se deja de cobrar y con eso se dejan de comprar medicinas, arreglar hospitales, arreglar carreteras, no tener equipamiento para policías. El huachicol fiscal es tan lastimoso que se puede llevar a cabo en Tamaulipas, pero generarle una afectación a una mujer en Guerrero. Yo estoy absolutamente segura de que no solamente debe ser un tema de remover del cargo, sino, si son culpables, investigar, y si son culpables, sancionarlos. Porque el daño al erario, el daño al Estado, a la nación mexicana, es brutal y no puede quedar solamente
en despidos, debe haber sanciones, debe haber investigaciones objetivas, no cacería, objetivas, con pruebas, pero a los culpables, por supuesto, se les debe sancionar, porque lamentablemente nos demostró el huachicol fiscal, pues que las autoridades se ponían de acuerdo, muchas, por cierto, de acuerdo para dañar a la nación. Gracias, presidenta. Gracias a usted. Buen día, diputada. Buenos días, Margarita Tardes. Preguntarte que si realmente tú crees que esta confrontación que vimos en tribuna del Congreso de la Ciudad de México fue casual, porque realmente lo importante quedó en último término, que es la desaparición pues de este cuerpo colegiado que podría decidir que a quién sí se le informa, a quién no, y qué sí y qué no. Entonces todos los medios nos fuimos, no, pues que se agarraron, se desgreñaron, y que qué espectáculo. Pero eso sería lo último de lo que está pasando con este Instituto de Acceso a la Información, que como lo conocemos como Info CDMX, que es lo realmente importante de lo que nos va a pasar a los mexicanos cuando queramos solicitar alguna información que el gobierno o alguna autoridad pues se resiste a dar a conocer. Esa sería una. Claro, si me permites, Margarita, voy a contestarte no como presidenta de la Cámara, sino como exlegisladora de lo que antes se llamaba Asamblea de la Ciudad de México, que ahora se llama Congreso de la Ciudad de México. Pero nos costó muchísimo trabajo dotar al InfoDF, se llamaba en aquella legislatura, al InfoDF de atribuciones, permitir, digamos, construir acuerdos entre todos los grupos parlamentarios para que la transparencia en la Ciudad de México fuera un hecho, para que incluso, por cierto, déjenme decirles, en el Sistema Nacional de Transparencia, la Ciudad de México, estoy hablando hace 15 años, se volvió un ícono, se volvió de vanguardia, era lo que otros estados de la República replicaban en positivo, era cómo podías tener sujetos, autoridades que estuvieran obligadas a ser transparentes, y entonces la ciudadanía se empoderó, la ciudadanía podía preguntarles a las autoridades qué compraban, cómo lo gastaban. A mí me parece, por eso reitero, lo estoy contestando como exlegisladora, a mí me parece, pues, claro, que es un retroceso muy, enorme, porque ahora aquello que se había arrancado se le quitó al gobierno para dárselo a la ciudadanía, pues ahora se está regresando, está en retroceso. Evidentemente ese es el continente, el tema de fondo es las modificaciones que se hicieron para pues que la autoridad electoral ya no sea un organismo autónomo. Ahora, es claro, es público, pues que hay dos posiciones políticas sobre eso. Esa discusión se dio aquí, esa discusión se dio en el Senado y esa discusión se va a dar en todos los congresos locales. ¿Qué quieres? ¿Que la transparencia te la dé un órgano autónomo o te la dé el gobierno? Y eso ya sabemos, dependiendo de qué partido político, que defiende cada uno. Ya eso es claro y público. Por eso me parece que lo lastimoso, de las escenas de ayer es que el Parlamento, que el hablar, que el discutir haya claudicado. Diputada, la siguiente es relacionada con esta propuesta que van a hacer sobre los alimentos de las mascotas. Hay mucha gente, sobre todo quienes tienen refugios de animalitos, pues que como todo se encareció a raíz de que se les aplicó este impuesto, pues sufren mucho ellos y también a quienes cuidan, precisamente por la carencia de que ya no se puede acceder tan fácilmente a la alimentación. Van a hacer una convocatoria para que todos los diputados, por lo menos aquí, pues estén a favor de esta iniciativa que se quede en tasa cero y la de los veterinarios, pero a mí me gustaría saber también si ustedes hablarían con la Profeco para que realmente la calidad de los alimentos que se venden, porque son muy caros, algunos muy caros, que tengan pues esa calidad que se está anunciando y que por eso se cobra tanto, porque según decían hay como 80 millones, así, 80
de animalitos de compañías. Entonces, pues para que estos pues te puedan tener sus alimentos de calidad y se enfermen menos, porque también hay estudios donde dice que como no se cumple con el estándar de calidad de alimento, pues hay muchas enfermedades ahora para estos animalitos, pues que fuera aparejado, ¿no? Ya que van a hacer este esfuerzo, pues que salga de una vez algo más integral y pues que se puedan atender, incluso con lo de los veterinarios, que cuesta a veces más que si se fuera uno a consulta con un especialista. Muchas Vamos gracias. a presentar, gracias por la pregunta, querida. Vamos a presentar esta iniciativa para que tenga tasa cero, que no se paguen impuestos los alimentos de las mascotas, de los animales de compañía, y la vamos a presentar de manera plural. Vamos a convocar a los distintos grupos parlamentarios. Hay muchas legisladoras, legisladores que este tema lo han hecho suyo durante pues, incluso años, y vamos a convocar para que esta iniciativa sea plural y para que incluso podamos tener un parlamento abierto, para que aquí sean escuchadas las distintas visiones y para que en estricto sentido ayudemos a la economía familiar, para que las familias gasten menos dinero y puedan ocupar ese dinero en temas altamente importantes como lo son su salud, como lo son su calidad de vida. Es una, digamos, es una ruta medianamente pues, larga, porque vamos a presentar la iniciativa, vamos a ir a Parlamento Abierto, pero queremos hacerlo todo previo a la siguiente discusión del paquete económico, para que la autoridad, para que los legisladores puedan tener claramente el beneficio que van a lograr, primero, ayudando a las familias a gastar menos, no pagando impuestos para la comida de sus mascotas. Y por otro lado, va a tener ingresos el gobierno toda vez que haciendo deducibles los recibos de los servicios veterinarios, pues los veterinarios tendrán que reportar, digamos, tendrán que avisar a la autoridad y pagar impuestos. Me parece que es un círculo absolutamente beneficioso para el gobierno, para las familias en nuestro país y, por supuesto, también para las mascotas, que, por cierto, nada más adicionando a tu comentario, Margarita, incluso con eso va a haber menos abandono, porque los terminan abandonando porque cuesta muy caro mantenerlos efectivamente. En fin, es un círculo virtuoso. Siguiente pregunta, Francisco Garfias, del Excelsior. Yo te quisiera llevar a América del Sur, preguntarte sobre este avance de la derecha en varios países, lo que acabamos de ver en Chile, pero sobre todo en la reacción que tuvo la presidenta, en el sentido de que esto no puede suceder en México, que la derecha gobierne. ¿Tú albergas alguna esperanza de que Morena vaya a abrirse para que la derecha en México acceda al poder? Bueno, primero que nada decir, evidentemente hay péndulos históricos y eso lo podemos comprobar a lo largo, digamos, de las elecciones, incluso en México, en América Latina, en Europa, hay péndulos, ¿no? Usualmente, incluso había décadas en donde el péndulo estaba más en el centro, no había estos extremos de derecha o derecha extrema o izquierda extrema. Durante muchos años la ideología política había estado en el centro. Hoy hay una polarización internacional, esa es la realidad, hay una polarización en el mundo. A las personas les está gustando fijar una posición o de derecha o de izquierda en términos ideológicos, y yo lo que creo, por supuesto, pues todos conocen mi afiliación partidista, soy del Partido Acción Nacional y mi partido es de centro derecha, eso somos, y defendemos a la familia, y defendemos a la patria, y defendemos las libertades, y los mexicanos, los ciudadanos que eso quieran defender, cuidar, proteger, pues por supuesto que ahí está el PAN, y quienes quieran defender algunas otras causas, pues ahí estarán otros partidos políticos. Yo lo que espero de este país es que quien gane se respete, se gane, y que quien pierda se vaya a su casa, que no haya, como lo hemos visto en otros países,
que quien gana no puede ganar porque el gobierno sigue aferrado a quedarse, incluso cuando se tienen las actas y se demuestra que han perdido. Yo creo que México no se merece repetir historias lastimosas en donde la obsesión por el poder, por los privilegios, por el dinero, hace que se quieran quedar aferrados al gobierno o al poder. Eso me parece terrible. No importa, digamos, en términos ideológicos, sino en términos éticos y morales. Por supuesto, yo defiendo lo que creo. Yo nunca he chapulineado de mi partido. Yo llevo 28 años en el PAN y creo fervientemente que los mexicanos merecen tener prosperidad, que los jóvenes merecen tener un trabajo digno y bien pagado. Por supuesto que los programas sociales son buenos, pero no son suficientes. México merece más y se necesita más allá de derechas y de izquierdas. Sí, nada más preguntarte otra vez sobre este comentario que hace la presidenta. En México eso no va a pasar, lo dijo tajantemente, dice que la 4T está cobijada por el pueblo y el pueblo está muy contento con la 4T. Pues mira, solamente te diré, ningún gobierno es para siempre, gracias a Dios. Siguiente pregunta de Mayolo López de Reforma, envía su pregunta, ¿qué opina de la ley esposa? Y sería la última. Mayolo, ¿verdad? Saludos, Mayolo. Sí vi las reformas que están haciendo en términos locales a propósito de las candidaturas. Miren, el primer día que yo fui senadora, presenté una iniciativa constitucional que estableció después, desde nuestra Carta Magna, el principio de paridad en todo, paridad total. Después de esa reforma constitucional, se me aprobaron 52 reformas para que el marco legal se adecuara a este principio de paridad. Por cierto, eso me hizo, siendo senadora de la República, ser la legisladora que más iniciativas le aprobó el Congreso mexicano. Todas para fortalecer a las mujeres en la toma de decisiones. Todas para que las mujeres puedan tener acceso a los cargos públicos. Yo siempre estaré a favor de que las mujeres puedan acceder a espacios públicos. Siempre estaré a favor de que las mujeres podamos demostrarle a México y al mundo, en este caso somos el 51% de la población. Así es que siempre estaré a favor de los derechos de las mujeres. Una Sí, señor, precisión. claro. Lo que va a suceder en San Luis Potosí, lo que ya sucedió es que el Congreso local hizo una ley para que solo sean candidatas mujeres. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo de manera personal, y aquí lo contesto, no como presidenta, de manera personal, yo siempre respaldaré que las mujeres estén en la toma de decisiones. Es un acto de justicia histórica, por cierto. Diputada. ¿No hay exclusión en eso de los hombres? O sea, como todos tienen que ser mujeres. Hay un principio de paridad y también hay hay una lógica electoral para que cuando el beneficio sea para las mujeres, evidentemente pueda darse. Se llama progresividad. Yo entiendo la pregunta y también, por supuesto, entiendo la preocupación. Yo siempre acompañaré que las mujeres puedan tener acceso a la toma de decisiones. Lo dice mi historia, lo dicen mis iniciativas, más allá del partido, más allá incluso de los colores de partido, ¿eh? O sea, yo sí creo que las mujeres podemos hacerlo muy bien y que este país necesita mucho mejores gobiernos. Diputada, si me permites, te quiero hacer un comentario. Sí. Fíjate que ayer estaba viendo tu semblanza, que aparece en la página aquí en cámara,
y dice que tú te afiliaste el 2 de septiembre del 2025 al PAN. Y bueno, pues sabemos que es un error. Hay pues, que corregirlo, sí. Ajá, para que Gracias, la gente Margarita. que no sabe de tu trayectoria, pues que esté enterada que ya tienes un poquito más de tiempo. Muchas gracias, Margarita. Claro que sí, hay que ver. Sí. Pues muchas gracias. Gracias a todas y a todos.